libro de Esdras y libro de Ageo. Libro de Esdras y libro de Ageo, profeta Ageo, y libro del estadista Esdras. Bueno, le comento que los televisores, tuvimos un cortocircuito esta semana que pasó y hay que hacer unos arreglos allí en el televisor, el bafle, los cables. Gracias a Dios no pasó nada mal, porque todo lo material se recupera. Amén. Amén. Entonces, esta semana, con el favor de Dios, estaremos arreglando eso. Libro de Esdras, lo tiene, capítulo 1. Versículo del 1 al 7. ¿Lo tenemos ya? Algo que hacíamos hace muchos años cuando no estaban los televisores era que las personas que visitaban, Ari, dile a Beni que se apure porque vamos a empezar la palabra. Las personas que venían a la iglesia, los nuevos que nos visitaban o los que no tenían Biblia, los hermanos iban donde ellos y le prestaban la Biblia para que la leyeran. ¿Cuántos vivieron esa época dorada del Evangelio? Quiero que me entendió el mensaje. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Capítulo 1, versículo del 1 al 7. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en casa de sus dioses. Vamos a Ageo, libro del profeta Ageo. Capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac,
sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te adoramos una vez más y te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, Dios mío. Mi vida en tus manos, la iglesia en tus manos. Señor, tú nos conoces. Sabes qué necesitamos oír y sabes qué necesitamos recibir. Señor, pongo mi vida en tus manos para que conforme a tu propósito, Padre mío, me uses en esta mañana para bendecir a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a hacer una plataforma brevemente. Nos vamos a entrar un poco en historia porque quiero ser puntual. Hay bastantes cositas que decir. Y empezaremos por aquí. Para uno despertarse, debe haber estado dormido. ¿Sí o no? Vamos a ponernos de acuerdo aquí, para conectarnos enseguida. Para uno despertarse, debe haber estado dormido. Y para poder dormirse, tiene que haber estado despierto. Entonces, ¿qué es primero? ¿Estamos despiertos o estamos dormidos? Cuando nosotros nacemos, nacemos despiertos. ¿Cierto que sí? Nacemos despiertos y después nos dormimos. Amén. Amén. Pero este pasaje te leí 3 veces que Dios despertó el espíritu. 3 veces. Primero se lo despertó a Ciro, después a lo de las casas paternas y después a Josué, cuando dio una palabra al pueblo de Israel. Pero antes de hablar de eso, quiero decir 3 cositas importantes que nos van a servir de plataforma. Usted ha escuchado que hay gente pobre de espíritu. Ha escuchado en la Biblia que habla de pobre en espíritu. Son 2 cosas totalmente diferentes. Y también usted va a encontrar en la Biblia que habla de fervientes en espíritu, ¿verdad? Pobres de espíritu, hay gente pobre de espíritu, pobre en espíritu y ferviente en el espíritu. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, no los pobres de espíritu. Te voy a explicar rápidamente eso. Porque de ellos es el reino de los cielos. Una definición rápida de lo que es ser pobre en espíritu, ¿verdad? Porque la Biblia habla de bienaventurado, que la traducción de bienaventurado es dichoso o bendito o feliz. Estos pobres en espíritu son los que reconocen la necesidad que tienen de Dios, los que buscan a Dios, los que se acercan a Dios. Usted es un pobre en espíritu. Están los pobres de espíritu, que esa es otra cosa. Los pobres de espíritu son personas que no tienen aspiraciones en la vida. Son personas, lo que le llamamos aquí en Cartagena o en la costa, personas achantadas. ¿Cuántos han escuchado eso? Personas quedadas, personas resignadas, derrotados antes de luchar. Esos son los pobres de espíritu, esa gente que vive arrastrando los pies. Y están los fervientes en espíritu, ¿verdad? Son esas personas entusiastas, que son apasionadas, que le ponen ganas a todo y buena voluntad a todas las cosas que hacen. Entonces, según estas definiciones, un pobre en espíritu, ¿verdad?, es alguien ferviente en espíritu. No nos hemos cortado. Un pobre en espíritu es alguien ferviente en espíritu. Pero alguien ferviente en espíritu puede caer en un estado de pobreza de espíritu. Todavía no estoy hablando español. ¿O sí estoy hablando español? Okay. Alguien ferviente en espíritu
puede caer, ¿verdad?, en un estado de pobre de espíritu. Ahora, lo que llamamos una persona con el espíritu dormido. Por eso le dije que el mensaje era para hoy. Con el espíritu dormido. A una persona, pastor, ¿de qué está hablando? Yo no, lo dice la Biblia, ¿no? Una persona que se le duerme el espíritu, pues debió haber estado en un momento despierto. Debió haber estado despierto para que se le durmiera. ¿Me estoy haciendo entender? Ok. O a esta persona que ha estado en su espíritu dormido, después de mucho tiempo, se le despierta cuando llega el tiempo de Dios. Cuando llega el tiempo de que lo que Dios ha dicho se cumpla. ¿Usted me está escuchando? Te lo soporto con la Biblia. Rapidito con la plataforma. Esdras 1, del 1 al 5. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, se habían cumplido los 70 años, que 70 años antes el profeta Jeremías había hablado. Ellos iban a estar cautivos en Babilonia, ¿verdad? Después vino el imperio persa, y a los 70 años ellos iban a regresar nuevamente a Jerusalén. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando llegó el tiempo del cumplimiento de esos 70 años, Dios despertó el espíritu del rey Ciro. Y Dios despertó también el espíritu de los padres de las casas paternas. Me estoy haciendo entender. Entonces también el espíritu se despierta cuando llega el tiempo de que lo que Dios ha dicho se cumpla. Vaya conectándose conmigo. ¿Ok? Preste atención. Aquí también lo dice el pueblo. Vamos a pasar esto para no demorarnos tanto. Estas personas, cuando el rey da la orden, en ellos Dios hace algo. Vamos al versículo 5 del capítulo 1, donde dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Ahora te voy a explicar qué es eso. Cuyo espíritu despertó Dios. ¿Para qué les despertó el espíritu? Es muy importante esto. Para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios les despertó el espíritu para hacer una tarea específica. ¿Me está escuchando? Algo específico. Entonces, cuando Dios les despierta el espíritu a esta gente que empieza su viaje, podemos entender que estas personas estaban animadas, que estas personas estaban ilusionadas, sígame, que estas personas estaban motivadas, que estas personas tenían todas las ganas del mundo para empezar algo, que estas personas tenían todas las ganas del mundo para hacer algo, tenían toda la disposición del mundo para alcanzar algo. Había llegado el tiempo del cumplimiento de la profecía de Jeremías, el tiempo que Dios había dicho. Entonces Israel sale del cautiverio rumbo a Jerusalén a construir el templo, a restaurar la casa del Señor después de estos 70 años. ¿Me está siguiendo, por favor? Ok. Entonces ellos regresan con todas las ganas, con todas las alegrías, con toda la motivación y con toda la pasión. Pero el capítulo 1, versículo 14 de Ageo, dice que Dios tuvo que de nuevo despertarles el espíritu. Si Dios tuvo que despertarles el espíritu después de haber salido de Persia y llegado a Jerusalén, pasado 2 años, Dios despertarle el espíritu fue porque se les volvió a dormir. Dios hizo su trabajo, se cumplió el tiempo de la profecía. Dios les despierta el espíritu, van animados, arrancan para Jerusalén, llegan contentos.
levantan la adoración al Señor, hacen sacrificios y todo eso, pero Dios levanta al profeta Ageo nuevamente, que dice que el Señor le despertó el espíritu. Te recuerdo leyéndote el versículo de nuevo, Ageo capítulo 1 versículo 14. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, de los que vinieron, 42,000 y tantos, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová su Dios. Si llegó el tiempo del cumplimiento y Dios le despierta al espíritu, a Ciro y a ellos, y después les manda el profeta para que se despierte el espíritu, entonces hubo un momento en que se le durmió. Algo pasó, que se les volvió a dormir el espíritu. Perdonen la expresión, se volvieron a chantar, se volvieron a resignar, perdieron todas las esperanzas nuevamente. Algo pasó y la Biblia nos lo dice. Esdras capítulo 4, versículo del 1 al 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, los que habían quedado en Jerusalén, ¿sabes? Los samaritanos, y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron: edifiquemos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Por qué no quisieron? Los que se llaman samaritanos, hubo un remanente que quedó. Es rápido porque es historia, usted lo puede leer en la Biblia. Cuando ellos fueron exiliados, quedaron los pobres, los que cuidaban las viñas acá en Jerusalén, porque los asirios habían tomado cautivo también a gente de Israel, y luego mandaron a asirios y se mezclaron esos judíos con los asirios, y vinieron los samaritanos y mezclaron la ley de Moisés con la cultura asiria. Por eso ellos no querían, para hacerme entender. ¿Estamos claros? Ahora, ellos se oponen de tal manera que el versículo 24 dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Repito, entonces cesó la obra. Detuvieron la razón, la motivación por la cual Dios había despertado el espíritu. Cuando esta gente se levanta contra ellos, ellos se relajan, vuelven y se enfocan en otras cosas, no en la razón por la cual Dios los llevó. ¿Me estoy explicando? Bien. Dejaron de hacer la razón por la cual Dios despertó el espíritu. Ellos se dedicaron a sembrar, se dedicaron a trabajar, se dedicaron a hacer otras cosas que más adelante te voy a decir. Ahora, esta es la razón para ellos. Pero vamos a mirar cuáles son las razones por las cuales a uno se le puede dormir el espíritu. Usualmente cuando uno empieza el año, arranca el año con mucho ímpetu, con muchas metas. Y este año sí, y este año sí. O hace un replanteamiento después de 3 meses, de 4 meses, después de 6 meses. O después del 31 de diciembre, pero hace un replanteamiento. Si
El ferviente en espíritu es aquella persona que tiene fuerza, que tiene ánimo, que le mete toda la pasión a las cosas. Entonces, vamos a mirar por qué a las personas se le duerme el espíritu. A alguien se le duerme el espíritu, presta atención, cuando pierde la pasión, cuando pierde la ilusión, cuando pierde la motivación por algo que quiere hacer, algo que quiere lograr, por algo que quiere alcanzar y no lo logra, por los obstáculos, por los impedimentos, por oposiciones, por envidia, por malos comentarios, por el qué dirán, por el chisme. Y cuando esto pasa, aquí es donde aparece la decepción. Seguramente usted se ha decepcionado más de una vez y por muchas personas. Donde aparece la resignación, donde aparece el desánimo, aparece el desaliento, aparece la desmotivación por situaciones que llegan inesperadas, que se salen de nuestras manos, que no podemos evitar. O también situaciones que nosotros propiciamos por malas decisiones, por personas que nunca debieron llegar a nuestra vida y nosotros le abrimos nuestro corazón y le abrimos nuestro tiempo, le abrimos nuestro espacio. Por circunstancias que nosotros provocamos, por personas que no debimos prestarle atención y les prestamos atención, por personas que nos incitaron a hacer cosas y nosotros no queríamos hacer e hicimos. ¿Me estoy haciendo entender? Esas situaciones llegan, algunas llegan inesperadamente y otras nosotros las propiciamos. Ahora, ¿cuáles son las características de alguien que se le durmió el espíritu? Las características de alguien rápidamente que se le durmió el espíritu. Una persona que se le duerme el espíritu es una persona desanimada, desmotivada. Es una persona que anda fastidiosa, que anda aburrida, que no se halla en ninguna parte. Es una persona indiferente, una persona que no disfruta lo que hace, inclusive no disfruta lo que tiene. Es una persona resignada, es una persona sin ganas de luchar, una persona cansada, una persona prácticamente que ha tirado la toalla. Aquí quiero enfocarme, porque hay tres áreas fundamentales en la vida del ser humano donde el espíritu debe estar despierto y donde muchos los tienen dormidos. Tres áreas fundamentales en la vida del ser humano donde el espíritu debe estar despierto para mantener un equilibrio. Un equilibrio. Hoy hay en muchas personas, inclusive en cristianos, un desbalance entre lo espiritual y lo emocional. Algo te hablé el domingo pasado. Y la primera área donde el espíritu debe estar despierto siempre es el área espiritual, que es donde nace todo, donde se desarrolla todo, donde la persona, donde el creyente, vamos a ser puntuales, donde el creyente debe tener una vida consagrada a Dios, consagrada a Dios. Ahora, vivir consagrado a Dios no quiere decir, como le dicen algunos esposos inconversos a la esposa que pasa metida en la iglesia, que de lunes a lunes estés aquí. Eso no es vivir consagrado a Dios. Que no estudies, que no trabajes, que no tengas aspiraciones en la vida, que no progreses. Eso no es estar consagrado a Dios. Estar consagrado a Dios es rendir totalmente la vida a Cristo. ¿Está escuchando? Entonces, una vida consagrada a Dios, una vida de oración, una vida donde usted estudie la palabra de Dios, sea su alimento, pero usted la estudia para ponerla en práctica, lo que aprende en ella. Una vida donde usted vive para obedecer a Dios, donde usted saque tiempo para ayunar,
donde usted saque tiempo para congregarse constantemente. Quiere decir que hacemos 2 cultos a la semana, que vengan los 2 cultos. Servir a Dios y servir a la iglesia. Trabajar en el reino de Dios para permanecer despiertos, para que haya el equilibrio en el área espiritual. Repito, esas áreas fundamentales en la vida del ser humano, donde el espíritu debe permanecer despierto. Está el área familiar. El área familiar, cuidar la familia, proteger la familia, suplir las necesidades espirituales, afectivas y las necesidades materiales. Y está el área personal, que son los sueños que tú tienes, los anhelos que tú tienes, el deseo de estudiar, de trabajar, de progresar, de hacer negocios. Es importante estas 3 áreas. ¿Por qué? Porque esto te va a dar un equilibrio en tu vida y vas a permanecer despierto siempre. No vas a andar en una montaña rusa como anda mucha gente. Un tiempo están arriba, otro tiempo están en el medio y la mayoría del tiempo están abajo. ¿Me estoy haciendo entender? Un tiempo se duermen, un tiempo se despiertan. Préstame atención. ¿Por qué todo esto? Porque una cosa es hacer algo por necesidad. Y cuando uno hace algo por necesidad, muchas veces no le gusta. Ahí es donde viene la frustración. Donde mucha gente, yo trabajo en lo que me ponga porque necesito plata. Y se hace por necesidad. ¿Usted me está escuchando? Y allí te aseguro que tú no vas a desarrollar todo el potencial y las capacidades que Dios te ha dado. Una cosa es hacer algo por responsabilidad. Ojo, una por necesidad, otra por responsabilidad. Donde la motivación son los hijos, para los padres, para el hombre la mujer el esposo, en fin, la motivación que tengas. Pero otra cosa es hacer algo por amor. Es hacer algo por amor. Algo porque te apasiona, porque te gusta, porque está por encima del cansancio, está por encima de cualquier cosa, porque se hace por amor. Si nada de lo que hacemos lo hacemos con amor, la Biblia dice, 1 Corintios 13, que nada somos y que de nada sirve. ¿Me está escuchando? Bien. Ahora voy a unir esto acá. El amor es la fuerza que te permite estar motivado y animado siempre. El amor va a ayudar a que tu espíritu permanezca despierto. Eso fue lo que hizo que Jesús llegara a la cruz del Calvario. El amor que tiene por ti. No me ha entendido todavía. Mira, hoy día le pasa a muchos cristianos. Por eso es que hay tanta liviandad en este tiempo. Tanta liviandad en la iglesia. Porque muchas personas no son equilibrados en mantener su espíritu despierto. Y préstame atención. Algunos tienen el espíritu despierto para trabajar, que no tienen tiempo de nada por los afanes de la vida. Tienen el espíritu despierto para hacer negocios, para estudiar, pero, diga conmigo, pero se les duerme el espíritu de su relación con Dios. Lo tienen despierto en un área, pero lo tienen dormido en otra. Y si tú estás así, estás desbalanceado en tu vida. Por eso es que usted ve personas que están espiritualmente despiertos sirviéndole a Dios. De pronto sale un trabajo, sale una oportunidad, sale algo, y se le despierta el espíritu para trabajar, para progresar, para emprender. Pero entonces lo que hacían para Dios, cómo desarrollaban su trabajo, su servicio, ya no lo hacen porque se le durmió el espíritu.
Dile un aplauso al Señor, por favor. Si desean café, hay café para que se despierten. Repito, se les duerme el espíritu de su relación con Dios. Y estas personas se vuelven en zombies espirituales. Pastor y Señor. Estas personas ya no oran como antes. Se congregan de vez en cuando. Ya no ayunan, ya no leen la Biblia y mucho menos la ponen en práctica. Ya no le predican a nadie. Les duele diezmar, les duele ofrendar. Servir a Dios, servir en la casa de Dios, deja de ser un privilegio y ahora es una carga. A estas personas se les duerme el espíritu, algunos con su esposa, con su esposo, ahora voy a hablar de eso, con sus hijos, con sus padres y con sus pastores. Dejaron de ser quienes eran, porque se les despertó en otra área, pero se les durmió en otra. A algunos se les despierta para Dios y sirven a Dios y trabajan y predican y ayunan y oran y vigilan y ministran y viajan por las naciones, pero se les duerme el espíritu con su esposa. Se les duerme el espíritu con su esposa. Se le duerme el espíritu con sus hijos y ya dejan de ser quienes son. Y eso le pasa a mucha gente. Entonces vienen los divorcios en los cristianos que usted ve. Entonces vienen las separaciones. Entonces vienen las infidelidades. Entonces vienen los hijos que su papá es ministro internacional o su mamá es ministra internacional o su mamá pastorea una iglesia, su papá pastorea una iglesia, su papá es un hombre de Dios, su mamá una mujer de Dios, que en la iglesia, sin ella o sin él, la iglesia no funciona. Porque tiene el espíritu despierto, pero se le duerme en su relación para la familia. Estos son los que confunden consagración y piensan que consagración no es trabajar. Entonces ya no trabajan porque hay que servirle a Dios. Ya no estudian porque ¿para qué estudiar? Que Cristo viene pronto. Entonces a pasar necesidad porque creen que Dios lo quiere así. ¿Usted me está escuchando? Se le duerme el espíritu. Por eso te hablé de equilibrio. ¿Sabes por qué? Tú puedes tener tu espíritu despierto para lo que te interesa, pero dormido para lo que te conviene. Y es importante esto. Repita conmigo, equilibrio. ¿Sabes por qué? Porque los intereses del hombre cambian según la condición del corazón. Según la condición del corazón. A otros se les duerme el espíritu para lograr sus sueños, lograr sus metas, pero se les despierta para lograr los sueños de otros. No sé si me hice entender. Hay uno que se le despierta el espíritu para lograr los sueños de ellos, pero lo tienen despierto para lograr los sueños de otro. Otro que tuvo un sueño de tener su empresa. Otro que tuvo un sueño de tener su negocio. Y necesitó a alguien que abandonara su familia, que abandonara su propia vida, pero que él pudiera hacer su sueño a través de esa persona. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Okay. Ahora, la Biblia dice que Dios despertó el espíritu del pueblo porque se habían desenfocado, escucha, en el orden de las prioridades y las razones por las cuales llegaron a Jerusalén. Repito esto. Dios despertó el espíritu del pueblo porque se habían desenfocado en el orden de las prioridades y las razones por las cuales llegaron a Jerusalén. Y esto les trajo consecuencias, amados. Empezaron a vivir las consecuencias
de dejar dormir su espíritu para construir la casa de Dios. Ageo capítulo 1, versículo del 1 al 11. Dice la Biblia: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo decía el pueblo, no ha llegado aún el tiempo. Recuerden que se habían levantado contra ellos y habían dejado de hacer la razón por lo cual Dios le había despertado el espíritu. ¿Ya? Y entonces ellos decían de esta manera: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, porque ellos pensaban que las cosas que emprendían, que Dios los mandaba, no iban a tener obstáculos, como muchos piensan. Présteme atención. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, versículo 4: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escucha por favor: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. El haber dejado dormir el espíritu, para lo cual Dios se lo había despertado, escuche bien, llevamos aquí un poquito aguas profundas, trajo consecuencias. Hay cosas que nos suceden inesperadamente, pero hay cosas que nosotros propiciamos. ¿Me estás escuchando? Bien. Consecuencias por haber dejado dormir el espíritu. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad, analicen qué es lo que han estado haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Yo les desperté el espíritu para que vinieran aquí y me construyeran casa. Obvio, el construir la casa, Dios iba a repercutir en ellos en bendición, en lograr las cosas que querían, porque Dios respalda cuando Él manda hacer algo y la gente lo hace. ¿Usted me está escuchando? Dice: meditad bien, porque muchos decían, como Dios todo lo sabe, seguramente le decía el marido a la mujer: a mi hija, estamos sembrando y los cultivos nada que dan. Sembramos maíz, tenemos presupuestado, no sé, 2 toneladas de maíz y nos salen 5 kilos de maíz. Me estoy explicando, es para hacerme entender. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestid y no os calentáis. Esta es la más fuerte: el que trabaja jornal
recibe su jornal en saco roto, o sea, se le va la plata y no saben qué. Así como algunos aquí piensan, oye, yo no sé ni en qué se me va la plata. Había una consecuencia por no hacer la razón, por desenfocarse, por lo cual Dios le había despertado el espíritu. ¿Me estoy haciendo entender? Dice, buscáis mucho, halláis poco. Encerráis en casa, y no dice que es el diablo. Dice, y yo lo disiparé de un soplo. Esperaban grandes ganancias en los negocios y no se daban. Ahora, para ellos era importante la lluvia, para los cultivos. ¿Qué dice aquí? Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra retuvo su fruto. Por eso, ¿por qué? Porque yo le desperté el espíritu para que hicieran esto. Usted me está escuchando, ya nos conectamos. Dígame que nos conectamos, por favor. Yo le desperté el espíritu. Y eso es lo que Dios ha hecho con algunos, y volvieron a dejarlo dormir. Y entonces está pasando esto. Y a otros Dios se lo va a despertar hoy. Dios mío, denle un aplauso al Señor, hombre. Tú estás... ¡Ey! Den café, porque yo tengo unción. ¿Y qué? ¿No hay unción aquí o qué? ¿O tengo que gritar como los dominicanos? Protocolo, sírvale café a todo el mundo, como en el encuentro, para irse despierto. Esto te va a cambiar la vida, papi. Dios te está hablando. Presta atención a lo que Dios te está hablando. Protocolo, agua fría para que se echen en la cara. Vea, sea un poco más inteligente. Los sábados acuérdese temprano. El único aquí que tiene derecho a trasnochar soy yo. Mientras usted está durmiendo, yo estoy haciendo otra cosa por usted. Es Dios que le está hablando. Esto te va a cambiar la vida. ¿Por qué razón se detuvo de los cielos la lluvia? Dios lo dice aquí. Por eso. Porque yo les desperté el espíritu para algo. Y ustedes al primer obstáculo se detuvieron y volvieron a dormirse su espíritu. Dejaron de hacer por los cuales yo lo levanté. Dejaron de hacer por la razón por la cual yo lo restauré. Dejaron de hacer la razón por la cual yo los ungí. Les di un ministerio, les di un liderazgo, les di un negocio, les di una empresa. ¿Usted me está entendiendo? Por dejar de hacer, por dejar dormir el espíritu, vinieron consecuencias. Y Dios aquí no dice porque no diezman, porque no ofrendan, porque no, porque dejaron de hacer simple y llanamente levantar las paredes del templo. Y esto trajo consecuencias, y Dios se lo dice. Por eso se detuvo de los cielos sobre nosotros la lluvia. ¿Por qué? Porque necesitaba que lloviera por los cultivos. Sembraban sus hectáreas de maíz queriendo que lloviera. No llovía. Y no era el diablo. Porque Dios se mueve bajo principio. ¿Usted me está entendiendo? No era el diablo. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Porque hay que saber crecer, hay que saber prosperar, hay que saber ser bendecidos. Gente que uno ve en las iglesias sirviéndole a Dios y de pronto Dios los prospera, ya no tienen tiempo. Ya no tienen tiempo de servir. No tienen tiempo de predicar. Ya no tienen tiempo de orar. No tienen tiempo de ayunar. Y a mí eso me pone a pensar. O sea, ¿por qué Dios hizo esto? Porque el espíritu que un día estuvo despierto por Dios, por el espíritu que estuvo despierto por su familia, por sus sueños, cuando se duerme, solo se dan las obras. Solo se dan las obras. Hoy la gente, nadie se sacrifica porque hoy pagan un precio. Eso no es bíblico.
Porque es que estoy cansada. Y hay un jueves a la iglesia. No, pues estoy cansado, estoy trabajando la semana. ¿Sabes cuánto yo me gozo cuando las personas que trabajan aquí vienen con su uniforme los jueves aquí a la iglesia? ¿Sabes lo que es demostrarle a Dios? Porque a Dios no, uno le dice yo te amo. A Dios se le demuestra. Señor, tú eres mi vida, yo te amo. Hay gente que se le está durmiendo el espíritu, se le ha ido durmiendo el espíritu, y no se dan cuenta. Lo que antes era relevante ya no. Lo que antes era importante ya no. Entonces se le despierta para otras cosas, para el mundo, para las vanidades. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando el espíritu se duerme, entonces uno empieza a darle las obras a aquellos que era importante. Se dan las obras a Dios de su tiempo, se le dan a las obras a Dios de los dones, se le dan las obras a Dios de los talentos, se le dan las obras a Dios de su dinero, le dan las obras a Dios de su vida. Lo que dicen cuando esté viejo, porque creen que el evangelio es para viejo. Estas consecuencias hay que tenerlas claras, mi amado, porque hay cosas buenas después de esto. Ahora estamos en eso que duele, eso que donde no llegó la silocaína ahí, que siento todo bueno así. Consecuencias de dejar dormir el espíritu. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Se matan trabajando y no ganan mucho. En días pasados, el pastor, y seguramente va a ver la transmisión, colocó: si tú quieres lograr las cosas, trabaja duro. Y usted dice: oye, ¿verdad? Pero yo conozco gente que trabaja duro, que nunca progresa. Yo conozco gente que le mete la y nunca progresa. Entonces yo lo coloqué: sí, pastor, pero hay que trabajar inteligentemente. Porque hay que trabajar duro. Pero si no se trabaja inteligentemente, todos los años va a ser conmigo, ay. Después va a decir, uy. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Se matan trabajando y no ganan mucho. Hay gente que trabaja 8 horas. ¿De cómo sale el día? A 30,000. Gloria a Dios, porque trabajan. Es mejor trabajar que salir a buscar trabajo. Pero si tú trabajas con inteligencia, porque para el que tú trabajas usó el cocote, y de esos 30 que te pagan a ti, ponle que le queden libre como 5 millones. Se matan trabajando, y gente que no trabaja mucho, trabaja con la cabeza. Que es lo que a mí me da cosa. Hace poco es gente loca que anda por ahí por las redes sociales facturando el no sé qué. Y la gente, y eso fue cobrando plata por tocar la puerta. Por tocar la puerta y gritar. Y ganar un poco de plata. Ahora, ¿cuánto más tú? Lo que pasa, digo, hoy Dios me va a despertar el espíritu. Repito, ustedes siembran mucho y cosechan poco. Se matan trabajando y no ganan mucho. Trabajan como burros. Te estoy traduciendo al cartagenero lo que está diciendo Dios a través del profeta, a poder hacerme entender. Trabajan como burros. Y el dueño del burro se monta en el burro. Hace tiempo, cuando él iba al pueblo allá al pozo a coger agua, llevan el burro, llevan los cántaros de agua, cogen el agua, la vendían, porque ya los pueblos tienen agua. Vendían los cántaros de agua, y después que se acababa el día, ¿qué le daban al burro?
hierba. Y el dueño, y el burro cuando tenía sueño para dormir en la noche, ¿dónde dormía? ¿Dónde? Usted nunca fueron a pueblo. Nada más que voy a Pueblo Río. Ustedes son ángeles, yo los felicito. Ustedes son otro nivel, Dios mío. Nunca han visto un burro. La Jesús, el corroncho soy yo. Son citadinos, gloria a Dios. De los Miami, dice que son. El burro duerme en el suelo. Claro que en esta época hay perros que duermen mejor que la gente. ¿Y quién hacía todo el trabajo en el día? Y hay gente que, yo trabajo como burro. Dicen a los hijos cuando están aburridos de la mujer, yo me mato todo el día trabajando como un burro. Y todo el mundo en la casa vive como matando a la familia. Trabajo como burro, como burro, vivo como burro. Porque no es matarse trabajando, es trabajar con inteligencia. Pero esta gente hacía eso y tenía consecuencias porque Dios le había despertado el espíritu. Y entonces estaban haciendo otras cosas. ¿Me estoy haciendo entender? Ok. Dice, comen y no calman su hambre. Les decía Dios, comen y no se sacian. Ya. Una cosa es comer lo que uno puede. Y sabe la bendición que es comer lo que uno quiere. ¿Tú quieres comer lo que uno quiere? Lo que tú quieres. Entonces presta atención hoy que Dios despierte tu espíritu. Porque no dejaste dormir. Y lo bueno del cuento es que la gente se duerme y no se dan cuenta. Porque eso se va cayendo en letargo. El letargo. Un sueño profundo y prolongado. ¿Te me está escuchando? Ok. Beben y no calman su sed. Se embriagan y se abrigan, perdón. Se abrigan. Y siguen teniendo frío. Se equivocó la tablet de bosquejo. No, esto está bien, me equivoqué, fui yo. Se abrigan y siguen teniendo frío. Y el sueldo que les pagan, ojo, que les pagan y no les alcanza, no les alcanza para nada. Usted que ha dicho, la plata si alcanza para mucho cuando la bendición de Dios está sobre tus manos y lo que tú haces. ¿Oíste? Pero la razón era esa. Porque Dios le despertó el espíritu y dejaron de hacer la razón por la cual Dios le había despertado el espíritu. Tienes que entenderlo hoy. Ahora, hay consecuencias de dejar dormir el espíritu también en el matrimonio. Ya conmigo, me abrocho el cinturón. Me abrocho el cinturón. Porque se le duerme el espíritu. Lo que pasa es que ya nosotros tenemos 50 años de casados, ¿ya para qué? ¿Cuántos han escuchado eso en su vida? Dígalo sin miedo. Pues si nosotros tenemos tanto tiempo vivir juntos, ¿eso para qué? Esas cursilerías, ¿para qué eso? ¿Para cuando éramos novios? Cuando te dicen así, dice, se no está durmiendo, se está muerto. Se está muerto, así que resucitarlo. Esa es la mentira más grande del diablo, porque cuando hay amor verdadero, el amor va creciendo de niveles. Consecuencia de dejar dormir el espíritu en el matrimonio. Viene la monotonía en la relación. Digo esto rápido, el que entendió, entendió, para no profundizar, porque ahí no siempre la cama. Ya lo dije, no repito más.
Viene la monotonía. Ojo, porque la gente cuando llega a Cristo piensa que la vida es aburrida. Mentira. El cristiano que entiende el evangelio disfruta más la vida que el mundano. El mundano necesita droga, necesita alcohol, necesita discoteca. Nosotros necesitamos es entender la vida. Entonces llega la monotonía. Ojo con esto. Trabajo, casa, iglesia. Trabajo, casa, iglesia. Esa es la vida. Las razones: estoy cansado, estoy cansada, y la más poderosa de todas: no hay plata. ¿Por qué cuando se estaba de novio? Porque la mayoría de los novios que empiezan noviazgo, ese amor verdadero, la que te ama cuando no tenías nada, esa sí te ama. Quédate con esa, que esa sí te ama. Cuando decía, la llevas, mija, vamos a comer, ¿a dónde? Restaurante donde Socorro. ¿Dónde? ¿Cuál Socorro? Allá en el centro, en la calle de la casa. No, la señora de la esquina que vende frito. El buffet que hay: empanada, arepa, huevo, carimañola, buñuelo y guarapo. ¿Qué quieres tú comer, mi amor? Quiero una arepa de huevo. Claro que sí, mi amor. ¿Y tú qué? Se me quitó el hambre. Ya usted me entiende. Ya usted me entiende, ¿verdad? No, yo te cojo. Yo me deleito porque tú comas, viéndote comer. Pero la monotonía. Yo cometí un error y yo, trato de lo que predico lo vivo. Pero los domingos, los sábados son especiales para mí, la madrugada, todo lo parecido. Y estaba cansado. Y yo entendí esto después del episodio que viví. Porque a mi esposa le invitaban, vamos, y me invitaban a mí, vamos, domingo en la tarde. Yo decía, no, estoy cansado. Y mi esposa se iba con los hermanos y yo me quedaba descansando porque estaba cansado. Pero después de todo esto yo entendí algo: esos tiempos que ella no está conmigo, está por otro lado disfrutando, y yo estoy en la cama. Con cansancio o sin cansancio, vamos. ¿Por qué se duerme el espíritu? Las consecuencias, perdón, de que se duerme el espíritu en el matrimonio: llega la rutina. Vamos a dejar esto por una conferencia de pareja mejor, ¿sí? Así que todos los días arroz. Pero es que hay arroz de coco, arroz de aceite, arroz con cerdo, arroz de lisa, arroz de sardina. O sea, creo que me entienden, ¿no? Lávate los oídos, Julián. Arroz con huevo, arroz con lentejas, arroz con frijoles. Richard, ¿cómo en Venezuela? ¿Arroz con qué? Con arepa, con caraota. No sé si me entiende. Por eso, hermana, báñese. Consecuencia de dejar dormir el espíritu. Vamos rápido porque no terminamos hoy. Hay que ir donde la patrona almorzar. Me pagan la cuña. Llega el fastidio. Escuche. Llega el fastidio. Porque esas son señales que se empiezan a ver en las personas. Se pierde el encanto. Se pierde el atractivo. Cuando se duerme el espíritu,
Todo lo que antes era hermoso y bello, era prioritario, comienza a pasar a un segundo plano. Mire, mi amado, la mujer fue diseñada para recibir, pero también da. Y la mujer da según recibe. Pero cuando el espíritu se duerme, hay que tener mucho cuidado. Cuando está despierto, si la mujer recibe amor, va a dar amor. Si la mujer recibe respeto, va a dar respeto. Si la mujer recibe cuidado, te va a cuidar. Si la mujer recibe honra, te va a honrar. Escucha, si le compras tus cosas a ella, sacará hasta la plata del mercado para comprarte a ti. Y te digo la clave del éxito de todo matrimonio: trátala como una reina. Si tú la tratas como una reina, te cocinará lo que te gusta. Si no la tratas como una reina, comerá lo que a ella le gusta. ¿Es verdad o mentira? Pastor, ¿usted no aprendió eso? Me estoy sacudiendo el pantalón. Déjeme. Ahí. Ahora, ¿sí o no? Si usted la trae como una reina, ella le inventa la comida que usted quiere. Hasta le manda un mensaje por WhatsApp: mijo, ¿qué quieres comer hoy? Si no, como a ella le guste, ¿qué será? El arroz con pollo, mi hermano, come arroz con pollo el lunes, martes, pero muy bien. ¿Usted me está escuchando? Estas son las consecuencias cuando se duerme el espíritu en el matrimonio, cuando se duerme el espíritu en el trabajo. Ya vamos a terminar. No disfrutas lo que haces. Trabajar se vuelve un martirio. Ir a trabajar es una cruz pesada. Quieres conseguir un nuevo trabajo y nada. Tienes mala actitud y esto genera problemas con tus compañeros y con tus jefes. Entonces, como se duerme el espíritu, entierras tus sueños, entierras ministerio, liderazgo, talentos, ¿verdad? Lo que te apasiona, o lo que te apasiona. Cuando se duerme el espíritu, comienza a ocupar el segundo lugar. Lo que la gente quiere, lo toma, lo usa y lo disfruta. Lo que la gente ama, lo cuida, lo valora y se deleita en ello. ¿Para qué esto que te acabo de leer? Para unir aquí. Dios le dice a este pueblo lo que le está pasando es porque dejaron de hacer por lo que Dios había despertado el espíritu, lo había sacado de Persia, lo había llevado a Jerusalén, porque se había cumplido el tiempo de la profecía de Jeremías. ¿Qué pasaba con ellos? Escucha, ya vamos a cerrar. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos estaban destinados a ser los protagonistas del cumplimiento de la profecía de Jeremías. A ellos Dios le despertó el espíritu. Fueron testigos de lo que Dios había dicho 70 años atrás. Eso es algo maravilloso. Les despierta el espíritu y los lleva ya. Se les duerme el espíritu y Dios se los despierta a ellos, porque ellos iban a ser testigos. Ellos iban a ser mucho más que testigos y espectadores. Dios no quería que ellos solamente fueran testigos y espectadores. Ellos habían sido llamados por Dios para ser protagonistas de esta profecía. Escucha, habían sido llamados por Dios para ser protagonistas de esta profecía. Ya que voy, recibe de parte de Dios esto. Dios a algunos ha despertado su espíritu.
Y se está cumpliendo en sus vidas lo que Dios les profetizó. Y están siendo protagonistas en este nuevo aire de la iglesia. Pero también ha llegado el tiempo para muchos aquí que se les cumplan las profecías que Dios te ha dicho en tiempos anteriores. Pero para eso se tiene que despertar tu espíritu. Se tiene que despertar tu espíritu. Se tiene que despertar tu espíritu en tu compromiso con Dios, en tu relación con Dios. Se tiene que despertar tu espíritu en tu relación con tu pareja. Se tiene que despertar tu espíritu para que logres tus sueños y para que logres tus metas. Dice Ageo 1 del 12 al 15. Ya voy a cerrar. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, cuando vino la profecía, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Temió el pueblo delante de Jehová. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ahora, Dios le despertó el espíritu para que hicieran lo que tenían que hacer. Escucha bien, por favor. Ahora, Dios despierta el espíritu para hacer y para hacer. Repito, Dios despierta tu espíritu para ser y para hacer. Nadie puede ser sin hacer y nadie puede hacer sin ser. Y voy a dejarla ahí porque aquí no vamos lejos. Otra predica. ¿Con qué despertó el espíritu de ellos? Escucha bien ahora. ¿Con qué? Con un mensaje del cielo. Un mensaje del profeta. La primera vez dice que Dios despertó el espíritu de Ciro porque llegó el tiempo. Después dice que Dios despertó el espíritu así. Pero aquí dice que usó a un profeta, que usó a un hombre de Dios, que trajo una palabra. ¿Usted me está escuchando? Que trajo una palabra de parte de Dios y le dijo que lo que le estaba pasando era porque habían dejado dormir el espíritu que Dios un día le despertó. Los anhelos, los sueños, las aspiraciones, las motivaciones, todo lo que querían hacer, lo dejaron de hacer porque se les durmió el espíritu. Para Dios no le cuesta nada volverte a llevar al lugar donde estaba. A Dios no le cuesta nada ponerte a hacer lo que antes hacía. A Dios no le cuesta nada ubicarte donde antes, no, usted no me está entendiendo, donde antes estaba ubicado. A Dios no le cuesta nada levantarte, ungirte, usarte. A Dios no le cuesta nada abrirte puertas, no le cuesta nada. Pero tiene hoy que despertar tu espíritu. Y te trajo una palabra esta mañana. Así como usó a Ageo, por su gracia me usa a mí para que esta palabra penetre hasta lo más profundo de tu ser y tu espíritu se despierte. Su nombre sea la gloria. ¿Con qué despierta el espíritu? Con un toque del Espíritu Santo que te va a sacudir por dentro, te va a sacudir por fuera, y si estás muerto también te va a resucitar. Presta atención. ¿Por qué despertó el Espíritu? Porque esta gente prestó atención a la voz del profeta. Y no fue solamente Josué, no fue el sacerdote, fue todo el mundo.
Iglesia, ¿me estás escuchando? Todo el mundo, si nosotros estamos en un nuevo aire, es para que todo se nos despierte el espíritu. Prestaron atención al profeta. Segundo, fueron sinceros con ellos mismos. Reconocieron que se habían desenfocado, que sus prioridades habían cambiado, que dejaron de hacer la razón por la cual Dios despertó su espíritu y comenzaron y se enfocaron en sus casas, en sembrar, a embellecer las cosas, y sembraban mucho, recogían poco, las cosas no se le daban, no funcionaban, no se abrían las puertas. ¿Por qué? Porque Dios le había despertado el espíritu para una cosa y estaban haciendo otra. Si Dios te despierta el espíritu hoy, es para que hagas eso por lo cual Dios te trajo a esta tierra, eso por lo cual Dios te ungió, eso por lo cual estudiaste, eso por lo cual se te abren las puertas. Tercero, creyeron la palabra del profeta. Número uno, prestaron atención al profeta. Número dos, fueron sinceros con ellos mismos. Y tercero, creyeron la palabra del profeta. El resultado, dice la Biblia, que empezaron a hacer lo que Dios le había mandado. Empezaron a trabajar. ¿Vinieron los obstáculos? Sí. ¿Vinieron los problemas? Sí. Cartas iban a Persia, cartas venían, se levantaron, cartas hicieron, pero ellos fueron diligentes y mandaron una carta para que buscaran. Cuando el rey Ciro en su memoria había escrito que edificaran casas, ellos fueron diligentes cuando vinieron los obstáculos. No se amedrentaron cuando vino la oposición. No se amedrentaron cuando se levantaron contra ellos. No se amedrentaron cuando murmuraron de ellos. No se amedrentaron porque no lo volvieron a ver la iglesia. No se amedrentaron porque le dieron la espalda. No. Actuaron con el espíritu despierto. Cuando tú tienes el espíritu despierto, a ti te importa que se caiga el mundo. Tú vas caminando en lo que Dios te ha dicho, a conquistar lo que Dios te ha prometido. Bendito sea Dios por siempre. Empezaron a hacer lo que Dios le había mandado sin importar los obstáculos, las amenazas, pues sabía, porque Dios le dijo que Dios estaba con ellos. Y esta mañana Dios te dice: yo estoy contigo. No, usted no me está escuchando, bendito Dios. Ahora, cuando tienes tu espíritu despierto, empiezas a retomar todo aquello que dejaste al momento que se te durmió. Repito, cuando tú tienes el espíritu despierto, empiezas a tomar todo lo que dejaste en el momento que el espíritu se durmió. Entonces empiezas a vivir para Cristo en la parte espiritual. Empiezas a hablar de Cristo. Empiezas a servirle a Cristo. Empiezas a servir en la iglesia. Estás dispuesto para toda buena obra. Empiezas con tu familia. Empiezas a ser ese hombre de Dios. Empiezas a ser esa mujer de Dios que un día fuiste, ese instrumento poderoso en las manos de Dios. Empiezas a ser el hombre de los sueños de tu esposa, ese hombre del cual ella se enamoró. Eso es mentira del diablo, que entre más pasa el tiempo, ese partido, eso es mentira. Entre más tú pasas tiempo con la mujer que escogiste, entre más tiempo pasas con el hombre que ama, que escogiste, el amor va creciendo y la relación se va fortaleciendo, se va solidificando. No sé si me estás entendiendo, no sé qué es lo que tú vives, pero yo sí sé que sí se puede. Yo sí sé que se puede vivir de la mano de Dios, disfrutando la vida con el ser que uno ama. Empiezas a ser ese hombre de los sueños de tu esposa, del cual él se enamoró. Empiezas a ser esa mujer de los sueños del cual él se enamoró. Empiezas de nuevo a ser ese padre amoroso, responsable, que está dispuesto a ganarse la vida por sus hijos. Esa madre tierna y cariñosa. Iglesia, Dios despierta hoy tu espíritu. A los hombres despierta su espíritu para amar a su esposa como al principio. Amar a su esposo como al principio. Amar a tus hijos, amar a tus padres. Cuando Dios despierta tu espíritu, empiezas a retomar tus sueños, tus proyectos, tus estudios. Empiezas a disfrutar la vida que tienes. El que no tiene esperanza es el que está en el cementerio. Mientras tú tengas vida y vayas agarrado de la mano con Dios, siempre habrá esperanza, porque siempre habrá una respuesta para ti. Cuando se despierta el espíritu, se despierta el amor a Dios. El amor por su casa, amor por tus hermanos. Y Dios te despierta el espíritu. ¿Sabes para qué? Para que retome lo que dejaste a mitad de camino. Despierta el espíritu para que seas
quien un día soñaste ser. Para que sirvas como siempre le has anhelado servir a Dios. Para que logres lo que siempre has soñado. Para que vivas como siempre has querido. Y para que tengas lo que siempre te has merecido. Ahora, cuando Dios habla y uno entiende, como esta gente, uno recibe, cree y actúa. Cierro con esto. Una persona con el espíritu despierto es diligente en la gracia de Dios. ¿Qué es eso, pastor? La gracia de Dios. Que a veces la gente no sabe orar. Piden trabajo y no piden una oportunidad. Trabajo es lo que tú hagas. Cualquier cosa, vende agua, vende yuca, vende ñame, vende platos, eso es trabajo y no es desmeritarlo. Pero una oportunidad te va a colocar en el lugar diseñado para ti, donde vas a desarrollar todas tus capacidades y todo tu potencial. Ahora, diligente en la gracia de Dios. La gracia de Dios es la llave que abre las puertas de las oportunidades. Y las puertas son personas que son instrumentos de Dios, el cual les coloca en tu camino para poder introducirte a ti en el diseño que tiene para ti. Número 2, una persona con espíritu despierto es esforzada en el favor de Dios. ¿Qué es el favor de Dios? El respaldo que Dios le da a todo lo que haces y a todo lo que emprendes. Cuando a los que hacen algo que tú haces les va mal, a ti te va bien, porque tienes el respaldo de Dios, es el favor de Dios. Tercero, una persona con el espíritu despierto es una persona que se sacrifica. Cambia esa mentalidad de que todo en la vida tiene que ser sabroso. Todo en la vida cuesta. Se sacrifica en su voluntad, en la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios muchas veces nos va a costar. Yo aprendí algo en mi vida. Cuando Dios me llamó a servirle, yo estaba gerenciando un hotel. Yo no estaba de vago. Yo no me metí aquí en la iglesia porque no tenía nada que hacer. Humanamente tenía sueños y anhelos. Y Dios un día me dijo: hasta hoy trabajas aquí. Llegué a mi casa. Esta es mi historia. No estoy diciendo que es una doctrina que le va a pasar a todo el mundo. Pero quiero hablarte que uno tiene que sacrificarse. Porque para poder sacrificarse hay que creerle a Dios. Y salí, llegué a mi casa, reuní a mi familia y le dije: no estoy trabajando. Estamos empezando la iglesia. Y la iglesia que empezamos era mi familia, una amiga de mi esposa, de amiga nuestra, y unas 2 personas más. No fue fácil, porque al principio fue difícil. Y yo le dije a Dios: estoy seguro que voy a estar mejor sirviéndote a ti que cuando estaba sirviéndole a esa gente. Y hasta el día de hoy hemos visto la gracia de Dios. Las personas que nos conocen, mis hijos terminó su universidad y mis otros están en su universidad. Porque cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, hay cosas que tienes que dejar. Pero te aseguro que la recompensa es más grande. Y esas cosas duelen. Porque son cosas que uno quiere, pero que no le convienen a uno. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, una persona con el espíritu despierto es diligente en la gracia de Dios, esforzado en el favor de Dios
y sacrificado en hacer la voluntad de Dios. Ahora, este consejo para terminar: si Dios te restaura, es para que permanezcas restaurado. Si Dios te despierta el espíritu, es para que permanezcas despierto hasta que Cristo venga. No más. No más. Si Dios te trajo aquí, hoy era el día que tú tenías que escuchar esta palabra. Cierra tus ojos.